Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Chavarría Nao, yo soy médica residente de segundo año del programa de dolor y cuidado paliativo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Esta charla que vamos a dar el día de hoy estuvo asesorada por el doctor David Antonio Martínez Pérez, médico y radiooncólogo de la clínica AUNA, también en Medellín, Colombia. Y vamos a hablar un poco de terapia hiperbárica y vamos a desmitificar su uso en radioterapia. Invitamos a todos los que nos están viendo que nos sigan en nuestras redes sociales si les interesa saber más de dolor y cuidado paliativo o de radiooncología. Entonces vamos a hablar un poco de las bases de la radioterapia. Vamos a entender cómo funciona la terapia hiperbárica. Vamos a desmitificar su uso en pacientes oncológicos y vamos a exponer la evidencia actual que hay hasta el momento de terapia hiperbárica en estos pacientes y su uso en radiooncología. Y vamos a hablar un poco de cómo podemos poner en práctica estos conocimientos y cómo podemos prescribir terapia hiperbárica a nuestros pacientes en el territorio colombiano. Entonces es importante hablar de este tema porque, como sabemos, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En Colombia, en nuestro país, la incidencia, así como a nivel mundial, va en aumento. Y a pesar de que las terapias han logrado disminuir mortalidad a nivel mundial, la mortalidad en nuestro país sigue siendo elevada de 84 por cada 100.000 habitantes. El hecho de que las terapias hayan aumentado y tengamos una nueva tecnología disponible y tengamos terapias target desde la parte oncológica, vemos que eso ha llevado a que haya un aumento progresivo en número de supervivientes prolongados. Por lo tanto, también hay una elevación en el número total de pacientes con efectos secundarios a estas terapias. Y tenemos que saber que más o menos entre el 50 al 60% de los pacientes que tienen cáncer en algún momento de su tratamiento van a recibir radioterapia. Entonces, la radioterapia, acá vemos un cáncer de próstata, vamos viendo en la pantalla cómo un tumor se va a ir reproduciendo y se va multiplicando sus células. Y al interior de estas células tumorales vamos a ver todas sus organelas, vamos a ver el núcleo de estas células y vamos a ver cómo dentro del núcleo está la doble cadena de ADN. Esta cadena es el target principal de la radioterapia y vemos cómo esta va a ir a destruir esas dobles cadenas de ADN y esto va a generar un daño celular y va a llevar a necrosis de estas células tumorales. Acá en pantalla estamos viendo como tal un acelerador lineal, que es, digamos que la forma en la que esta radioterapia se dirige por medio de un haz de luz al paciente y va a penetrar de forma externa hacia el interior de sus órganos y de sus células, generando el efecto terapéutico de la radioterapia. Entonces, en pantalla veíamos la radioterapia externa, pero también hay otro tipo de radioterapia que es la braquiterapia, que es una radioterapia que funciona de adentro hacia afuera, insertando en el paciente por medio de unos procedimientos, ya sea quirúrgicos o en sala de procedimientos, por medio de unas agujas, unas partículas radioactivas que pueden ser incluso más pequeñas que un grano de arroz, y estas partículas radioactivas se dispersan en el tejido generando un campo de radioterapia interno. Entonces, como vimos en el video, la radioterapia lo que busca es romper esta doble hélice de ADN, ese es como el daño principal que genera, y es un efecto antitumoral directo, así como la quimioterapia. Sin embargo, la radioterapia va a ejercer su efecto terapéutico en tres fases. La física, que es la que veíamos de la doble cadena de ADN, la química, que es mediante la radiolisis del agua, que es con estas moléculas de H2O, los fotones o los electrones que emite como tal el acelerador lineal van a ir y van a volver a esta molécula de agua inestable, y esto va a hacer que estas moléculas de agua que ya son inestables vayan y dañen otras moléculas, otros átomos y otras estructuras celulares. Y la fase celular es que todo esto, tanto el daño del ADN como la radiolisis del agua, va a generar unas cadenas enzimáticas que van a hacer que la célula se afecte y haya una lesión celular. Entonces vemos que estos procesos de radioterapia hay lesiones celular y reparación celular, y que como todo en medicina y en el cuerpo funciona por medio de un balance y una homeostasis, entonces va a haber
lesiones de doble hélice, genera apoptosis celular, va a haber muerte celular en la cadena o en la catástrofe mitótica y va a haber una pérdida irreversible de la capacidad de reproducción celular. Y todo esto a su vez va a activar mecanismos de reparación tanto en el tejido sano como en el tejido tumoral. Sin embargo, recordemos que el tejido tumoral no tiene los mismos mecanismos reparativos de las células sanas. Entonces, las células sanas lo que van a poder hacer es activar sus puntos de control del ciclo celular, va a haber mecanismos de reparación endógenos con reacciones enzimáticas y se va a aumentar o se va a activar la cascada de la inflamación, generando una reparación celular. Y todo esto, estos procesos, tanto de lesión como de reparación, van a alterar el microambiente tumoral, generando como tal una apoptosis y una muerte y una eliminación de estas células tumorales. Entonces, la radioterapia tiene 6 principios, o se llaman las 6 Rs de la radioterapia, y vamos a ver qué son los principios por los cuales entendemos cómo funciona la radiación, cómo funciona la radioterapia en nuestros pacientes, y son la radiosensibilidad, entendiendo que hay unas células mucho más sensibles a la radiación que otras, los mecanismos de reparación que estas células sanas van a tener sobre las células tumorales, la repoblación, la redistribución y la reoxigenación, que ya vamos a abundar en estas tres, y la reactivación, que es la última R, que se describe en la literatura, que es la reactivación del sistema inmune innato del cuerpo del paciente, que lo que va a hacer es activar la cascada inflamatoria para que las células T y los linfocitos T vayan y ataquen directamente las células tumorales. Entonces vamos a enfocarnos en la repoblación, redistribución y reoxigenación, como ya les mencioné, y con estas vamos a entender por qué dividimos el tratamiento en fracciones, ya que mediante el fraccionamiento de la radioterapia vamos a permitir que las células tumorales se redistribuyan en las etapas más sensibles del ciclo celular. Como vemos en la imagen, debemos entender que las células son más radiosensibles cuando se encuentran en fase G2 y en fases de mitosis. Y esto se debe a que cuando el uso de los citocromos está separándose, como podemos ver en la imagen de división celular y mitosis, van a ocupar mucho más espacio y mucho más volumen dentro de, como tal, la célula. Y esto hace que cuando el haz de luz de la radiación llegue a esa célula, pues tenga más posibilidad de, digamos, pegar o dirigir su rayo de radiación hacia estas células porque estas están ocupando mucho más espacio. Entonces es, por ejemplo, cuando estamos jugando bolos y tiramos la pelota, tenemos mucha más posibilidad de pegarle a todos los conos que están versus si solamente tuviéramos uno. Entonces, al ocupar más espacio, hace más probable que esa radiación pegue a esas células. Y la repoblación nos habla de la capacidad de las células clonogénicas sobrevivientes que compensan por las células perdidas rápidamente, y esto explica por qué la radiación se debe dar en fracciones consecutivas, ya que estamos, digamos, versus un crecimiento tumoral rápido y debemos tratar de eliminar o disminuir esa repoblación de células tumorales. Y la reoxigenación nos habla entonces de la capacidad del tumor o de la radiosensibilidad de las células que están bien oxigenadas versus la radiosensibilidad de las células que no están bien oxigenadas, que son hipóxicas y que están dentro del tumor. Como podemos ver en la imagen, tenemos una primera sesión de radiación. Esta primera sesión de radiación va a hacer que las células más oxigenadas, que son las de la periferia, se destruyan y van a quedar las células hipóxicas en el centro, van a hacer neovascularización y van a tener un nuevo chance hasta la otra sesión de radiación de recibir oxígeno de esa periferia que estaban ocupando las otras células. Al reoxigenarse, estas células en la nueva fracción de radioterapia pueden ser más sensibles y esto va a generar mucha más destrucción, generando menos cantidad de células hipóxicas en el medio. Y los niveles de oxígeno de las células hipóxicas de los tumores pueden ir mejorando en el periodo posterior a la radiación y es necesario entender que se requiere una dosis de radiación ionizante 3 veces mayor para matar las células cancerosas hipóxicas en comparación con las células bien oxigenadas de la periferia. Entonces esto nos hace entender que el oxígeno juega un rol muy importante en la radioterapia. Vemos que en ausencia de oxígeno los radicales del ADN
pueden ser químicamente restituidos mediante la donación de átomos de hidrógeno por compuestos de sulfidrilo y que van a estar entonces en las células sanas. Los mecanismos de superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa van a ir entonces a, digamos, minimizar el daño que hubo por esos radicales libres de oxígeno. Mientras que con oxígeno, con presencia de oxígeno y las células bien oxigenadas, el oxígeno funciona fijando los radicales libres al actuar como aceptador final de electrones, y lo que va a hacer es como hacer que este daño de los radicales libres sea permanente en las células. Por lo tanto, las células son más sensibles a la radiación en presencia de oxígeno que en su ausencia. En ausencia de oxígeno, entonces entendemos que las células pueden repararse, tienen mecanismos antioxidantes para reparar ese daño por los radicales libres, mientras que en presencia de oxígeno, estos mecanismos no van a estar, eh, sí están, pero no son tan efectivos porque con el oxígeno este daño se fija. Entonces, cuando hablamos de terapia hiperbárica, para muchas personas puede ser algo demasiado inalcanzable o salido de la realidad, y nos podemos imaginar como algo como vemos en la imagen, e incluso podemos pensar que pueden ser máquinas que ocupan grandes espacios, que requieren de gran tecnología y que además van, digamos, a ser inalcanzables para nuestros pacientes. Sin embargo, la realidad es que una cámara hiperbárica se ve como vemos en la imagen, y es altamente disponible en el medio em, cuando la prescribimos de forma adecuada. Entonces, ¿cómo funciona una cámara hiperbárica? Tenemos un espacio confinado, y entendemos que en este espacio hay una presión aumentada de oxígeno. Pero antes de entrar en los mecanismos de la cámara como tal, es importante recordar que el oxígeno es la clave para la respiración aeróbica y que tiene lugar en las mitocondrias, que allí va a actuar como aceptador de electrones, y finalmente esto va a llevar a la producción de energía en la mitocondria por medio de la fosforilación oxidativa. El oxígeno ingresa a nuestro cuerpo por medio de la vía aérea a los pulmones, y allí se van a dar el proceso de ventilación y el proceso de difusión. El proceso de ventilación, entonces estos gases se transportan desde el ambiente al árbol bronquial, y por medio de la difusión es donde se alcanza un equilibrio en la distribución del oxígeno entre el espacio alveolar y la sangre. La mayoría del oxígeno se va a transportar pegado a la hemoglobina. Sin embargo, hay una pequeña porción que va disuelta en la sangre y esto se distribuye sistémicamente. Entonces, la terapia con cámara hiperbárica o oxígeno hiperbárico implica respirar el oxígeno a un 100%. Recordemos que el oxígeno ambiental está a un FiO2 del 21%, acá estaría el 100%, y esto va a estar en una cámara sellada a una presión ambiental mayor a 1.4 atmósferas de presión. Normalmente, los tratamientos en cámara hiperbárica implican estar entre 2 a 2.5 atmósferas totales durante periodos de 60 a 120 minutos, entre 1 a 2 veces al día y por 30 a 60 sesiones. Están descritas en la literatura, pero más adelante vamos a ver qué sería lo ideal según, digamos, el motivo por el cual la vamos a prescribir. Entonces, recordemos que a una atmósfera absoluta de presión tenemos 20 mililitros por decilitro de oxígeno en la sangre, donde solo el 0.29 mililitros por decilitro va a estar disuelto. El resto va a estar unido a la hemoglobina. Sin embargo, cuando aumentamos esta presión, se produce un aumento exponencial de la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre y en los tejidos. Y debido a su capacidad de difusión, el oxígeno disuelto va a cruzar capilares funcionales hacia áreas hipoperfundidas. Entonces, tenemos a nuestro paciente acostado en su cámara hiperbárica. Allí entonces lo que vamos a hacer es tener oxígeno a altas presiones, como ya lo mencionamos, y esto va a generar dos procesos importantes. El primero es que aumentamos la presión externa de oxígeno, y el segundo es que aumentamos o hacemos un gradiente positivo de difusión de ese oxígeno. Entonces, primero, estamos aumentando la ventilación al impulsar y directamente meter eh, el oxígeno a los pulmones, y lo segundo es que estamos aumentando la difusión al tener mucho más oxígeno disponible para que penetre a esos capilares disuelto.
Eso se basa en una ley física que se llama la ley de Henry, que lo que dice es que el gas disuelto en un líquido es igual o directamente proporcional a la presión que se le ejerce. Entonces, al aumentar la presión, directamente esto se va a correlacionar con la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre. Al generar hiperoxemia, que es aumento del oxígeno en la sangre, e hiperoxia, que es aumento del oxígeno en los tejidos, sin importar la hemoglobina, va a disminuir la hipoxia sistémica, la hipoxia en los tejidos. Esto va a aumentar esto va a aumentar secreción o disponibilidad de radicales libres de oxígeno. Y esos radicales libres de oxígeno lo que van a hacer es que van a aumentar la producción de factores de crecimiento, neovascularización y tiene propiedades inmunomoduladoras. Entonces, ¿qué beneficios se ha visto según la evidencia de la cámara hiperbárica? Que aumenta la neovascularización, que mejora el edema a través de un efecto osmótico del oxígeno, que mejora la función de los glóbulos blancos y la llegada, perdón, de macrófagos y linfocitos B y T a los tejidos hipóxicos y los fibroblastos al aumentar los niveles de oxígeno en estos tejidos. Por lo tanto, mejora cicatrización en heridas hipóxicas. A nivel óseo, mejora el balance entre osteoblastos y osteoclastos en remodelación ósea. A nivel de sistema inmune, aumenta todo lo que es cascada inflamatoria y genera una reactivación mitocondrial. Pero como todo en medicina, hay beneficios y hay riesgos. ¿Qué riesgos hay? Los efectos adversos que pueda tener, entre ellos el barotrauma podría ser el más severo. Hay una fatiga reversible similar a la que le da a los pacientes durante su radioterapia. Hay cambios reversibles en la visión, perdón, y podría empeorar la miopía y puede generar lesiones en senos paranasales o en oídos. Y hay ciertas contraindicaciones, como vemos en pantalla, que nos llaman la atención, por ejemplo, tratamientos concomitantes con doxorubicina, bleomicina, disulfiram, cisplatino y acetato de mafenida, que son medicamentos utilizados generalmente en pacientes oncológicos. Sin embargo, cuando uno revisa esta contraindicación, es más para decir que el paciente en el momento que está yendo a cámara hiperbárica no puede tener ese mismo día ingesta del medicamento y deben haber pasado 48 horas, hablando específicamente de la doxorubicina y el cisplatino. Y la contraindicación se da porque aumenta la disponibilidad de radicales libres a nivel pulmonar y esto puede generar un efecto sinérgico en la toxicidad propia de estos medicamentos a nivel pulmonar. En curso, entonces, tenemos varios estudios de otros usos de terapia hiperbárica que podemos implementar en pacientes de dolor y cuidados paliativos, como son la disminución del dolor en pacientes con síndrome doloroso regional complejo, profilaxis del migraña en pacientes con cefaleas tipo clúster cuando disminuye el tiempo del episodio. En neuralgia del trígeno se han hecho estudios y se ha visto que el grupo que recibió tratamiento con terapia hiperbárica disminuyó significativamente el promedio de dosis de carbamazepina comparada con la dosis previa al tratamiento después de 10 días de terapia hiperbárica y se ha visto disminución en las escalas análogas del dolor. Otro de los estudios en curso entonces nos habla de la fibromialgia y postulan la hipoxia como una de las causas fisiopatológicas de esta enfermedad y eso digamos que abre la puerta para plantear la terapia hiperbárica como tratamiento en pacientes con fibromialgia. Sin embargo, es necesario ampliar estudios y en pacientes oncológicas con antecedente de cáncer de mama que han sido llevadas a mastectomía, hablan del linfedema, el dolor y la disminución en la limitación articular en estas pacientes. Entonces se ha visto que en pacientes que reciben terapia hiperbárica hay una reducción clínicamente significativa del linfedema, hay una reducción del dolor en la mama y en el brazo después de las terapias y hay una disminución en la limitación de la movilidad articular de 44,6 pacientes que experimentaron graves dificultades para levantar el brazo al inicio. Esto disminuyó al 22,2% en las pacientes luego de la terapia hiperbárica en un estudio que realizaron en esta población. Entonces, cuando hablamos del mito más grande que hay de terapia hiperbárica en pacientes con cáncer activo, nos hacemos dos grandes preguntas. ¿Deberíamos preocuparnos de que pueda inducir repoblación? Y no deberíamos entonces tratar a un paciente con cáncer o incluso antecedente de cáncer porque podríamos activar un cáncer inactivo o sus metástasis latentes. Esto parte entonces del mito
de que la angiogénesis tumoral puede ser promovida por el oxígeno hiperbárico, al igual que la angiogénesis se promueve en tejidos sanos o en heridas hipóxicas. Entonces, para, digamos, desmitificar esto, vamos a comparar la angiogénesis en las heridas hipóxicas versus la angiogénesis en células tumorales. Hay que tener claridad y hay que, digamos, partir de la base de que el entendimiento de estos mecanismos a la fecha sigue siendo parcial, pero se han postulado varias hipótesis de la angiogénesis y sus diferencias en estas células. Entonces, como podemos ver en la imagen, esta imagen representa la angiogénesis en heridas y es una angiogénesis organizada, es una angiogénesis que sigue un patrón y es una angiogénesis de vasos bien formados. Digamos que esto nos va a dar la base para plantear las diferencias entre una angiogénesis de una herida hipóxica y una angiogénesis de unas células tumorales. Entonces, la angiogénesis en heridas se va a ver reforzada por el oxígeno y se va a detener al finalizar la curación de la herida, mientras que en las neoplasias malignas y el proceso de angiogénesis en las células tumorales va a continuar y va a ser totalmente independiente del estado del oxígeno, ya sea que haya hiperoxia o hipoxia, las células tumorales siempre van a generar neovascularización. En terapia hiperbárica, en un tejido sano o una herida hipóxica, estimula la síntesis, hidroxilación y reticulación del colágeno y esto va a llevar a la curación de las heridas. Mientras que en tumores y en tejido tumoral no se han identificado mecanismos similares en la formación del estroma tumoral y no se promueve la síntesis de colágeno. En las heridas hipóxicas, los macrófagos son la principal fuente de factores angiogénicos, mientras que en las células tumorales los macrófagos simplemente son uno más de los múltiples factores que que promueven como tal los factores de crecimiento de la angiogénesis y la mayoría de los cuales provienen de la población de células tumorales y del estroma circulante. En un tejido tumoral, como vemos acá en la imagen, comparada con la imagen previa que les mostré, va a tener una angiogénesis muy desorganizada. Va a estar inmadura y va a estar llena de nuevos vasos sanguíneos, lo cual va a permitir al tumor adaptarse a un ambiente hipóxico. Sin embargo, estos nuevos vasos sanguíneos van a ser anormales, inmaduros, a menudo alargados, expandidos y distorsionados, como lo representa la imagen. Entonces acá vamos a ver esta comparación de una angiogénesis tumoral, como vemos al lado izquierdo de la pantalla, y una angiogénesis organizada, como vemos al lado derecho. En el lado izquierdo vemos una angiogénesis tumoral que no experimenta maduración ni integración, y en el lado derecho vemos la angiogénesis representada en una herida curada con éxito, donde sí se observan procesos de maduración y procesos de integración. Hay un gran orden de estos nuevos vasos sanguíneos y hay una maduración terminada. Por lo tanto, vemos representado en esta imagen cómo el tejido cómo el tejido sano va a tener como una distribución equitativa y ordenada del oxígeno versus en el lado izquierdo que vemos un tejido tumoral donde hay áreas hipoperfundidas y áreas bien perfundidas. Entonces, cuando tenemos hipoxia o disminución del oxígeno, se va a activar el factor inducido por hipoxia 1-alfa. En condiciones normales y en tejidos sanos, este factor inducido por hipoxia se va a degradar rápidamente y esto va a prevenir la activación incontrolada de la angiogénesis. Este factor al elevarse aumenta a su vez la expresión de factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento de fibroblastos. Y estos dos son los principales factores de crecimiento proangiogénico. Y esto va a activar el proceso de transcripción genética en el núcleo para adaptarse a la hipoxia. Entonces, se ha visto y la evidencia muestra que el factor inducido por hipoxia 1-alfa, cuando está aumentado, promueve independientemente de la radioresistencia y es un predictor independiente de mal pronóstico después de la radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Entonces, vemos que la hipoxia como tal es la que promueve la progresión metastásica del cáncer, aumenta la malignidad de los tumores, desencadena metástasis, inhibe autofagia y apoptosis y aumenta la resistencia a tratamientos disponibles.
Entonces, como resumen de todo lo que hayamos hasta ahora, lo que queremos decir es que el tumor tiene todos los mecanismos para generar neovascularización, pero a las células tumorales les conviene que haya células hipóxicas y centros necróticos como tal dentro del tumor, porque esto es lo que va a promover su malignidad. Háganse de cuenta como si todo lo que el tumor hiciera es para favorecer esa hipoxia central y de ahí generar, entre comillas, como una fábrica de células neoplásicas más malignas con un comportamiento más errante, porque no llega suficiente oxígeno allá y eso genera muchas más mutaciones, mucha más malignidad. Entonces, vemos que más o menos a 200 micras de los vasos sanguíneos es donde ya vamos a tener células necróticas sin oxígeno y a medida que se distancia las células de los vasos sanguíneos, va a aumentar progresivamente también la resistencia a la quimioterapia y a la radioterapia. Entonces, revisando las evidencias que tenemos hoy en día, desde 1966 se empezó a cuestionar el efecto del oxígeno en las células tumorales. Y esto nos ha llevado a múltiple evidencia, no tanto desde la parte, perdón, in vivo hasta la parte in vitro. Entonces, principalmente en la parte in vitro, tenemos varios estudios que son los que vemos en pantalla y cuando uno revisa la evidencia in vitro, se ha demostrado que no hay un aumento en la metástasis y no hay un aumento en el crecimiento tumoral. Y estos estudios in vivo, desde 2004 hasta 2010, nos muestran, como podemos ver al lado derecho de la pantalla, el efecto en metástasis y angiogénesis de la terapia hiperbárica em, por ella sola o en combinación con tratamientos convencionales para el cáncer y nos han, digamos, llevado a la conclusión de que tampoco in vivo hay un aumento en la metástasis ni hay un aumento en el crecimiento tumoral cuando exponemos estas células tumorales a terapia hiperbárica. En una revisión de Cochrane de 2018 también reporta como tal el efecto de metástasis de pacientes que fueron llevadas a terapia hiperbárica versus pacientes que se les daba aire a un FIOS del 21% o que no fueron llevadas a terapia hiperbárica. Y se ha visto que a 2 años tampoco se ha reportado metástasis o un aumento en la metástasis del grupo que fue llevado a terapia hiperbárica versus los que no fueron llevados a terapia hiperbárica. Incluso en algunas se ha visto un efecto como tal em, reductor o neutral de la metástasis. Entonces, la evidencia a la luz de hoy publicada no sugiere fuertemente que el oxígeno hiperbárico intermitente no tiene un efecto potenciador sobre el crecimiento primario metastásico del cáncer y que grandes cantidades de estudios, sobre todo en más de 3.000 pacientes, demuestran un efecto neutral o inhibitorio sobre el cáncer. Digamos que esto nos abre una ventana porque nos habla de que el oxígeno puede generar radiosensibilidad, un efecto neutral o inhibitorio sobre el crecimiento tumoral y ha llevado a que se hagan estudios y recientemente se encontró que la terapia hiperbárica inducía una transición mesenquimal epitelial en tumores mamarios inducidos en ratones, llevando a un tipo de tumor menos agresivo. Y esta transición debería conducir a tipos de cáncer con un fenotipo menos invasivo y menos metastásico. Esto digamos que es una hipótesis, todavía falta ampliar la evidencia y poner en práctica estudios y evidencia de mayor impacto clínico como tal para poder plantear el oxígeno como un radiosensibilizador en terapia hiperbárica, perdón, en terapia radio oncológica. Sin embargo, digamos que la evidencia va hacia allá y sería pues un paradigma a futuro. Pero hoy en día, digamos que la evidencia nos muestra más el uso de la terapia hiperbárica en las secuelas inducidas en pacientes que fueron llevados a radioterapia. Y sabemos que la radioterapia, como lo vimos inicialmente en la charla, puede generar daños también en células sanas. Sin embargo, estas células tienen la capacidad de repararse. A largo plazo, hay algunas células como los vasos sanguíneos que pueden perder densidad, pueden disminuir como tal su circunferencia y pueden llevar a fibrosis de estos vasos, llevando a largo plazo a una insuficiencia de oxígeno tisular
El tejido se puede romper, formar úlceras o áreas de muerte celular llevando a radionecrosis, y la opción de intervención quirúrgica en estos pacientes, digamos que es limitada por ser un área afectada que a menudo es compleja y su cicatrización también se ha habido alterada. Entonces, en radioterapia tenemos dos tipos de toxicidad, la temprana y la tardía. La temprana hasta 90 días después de la finalización y la tardía desde 90 días hasta incluso 30, 40 años ha habido reportes de toxicidad, y los efectos tardíos de la radiación suelen ser el factor limitante de la dosis y tienden a afectar tejidos que proliferan lentamente, mientras que la toxicidad temprana se ven en tejidos que proliferan rápidamente. En los tejidos irradiados, entonces vamos a ver cambios vasculares, cambios de hipoxia y hipocelularidad. En quienes, pues, o en cómo sabemos en qué pacientes va a haber más toxicidad, entonces incluye dos factores. Los relacionados con la terapia, que va a estar entonces asociada a la dosis que se le da por fracción al paciente, a la dosis total administrada, el tiempo total del tratamiento y el volumen irradiado, y la planeación como tal médica y física que se hace en radioterapia, y los relacionados con el individuo, que tiene que ver con edades extremas de los pacientes, los hábitos de tabaquismo o alcohol, si hay o no anemia, enfermedades vasculares del colágeno, infecciones o preexistencia de enfermedades funcionales o condiciones genéticas. Una de las grandes secuelas que vemos en pacientes sometidos a radioterapia es la cistitis actínica, que se da entre 6 meses a 10 años después de la radioterapia, hasta en un 15% de los pacientes que se irradian en área pélvica, en tratamientos de cáncer de próstata, vejiga o cervicuterino, y puede ir en pacientes desde estar asintomáticos o incluso tener hemorragias que lleven a incontinencia o retención urinaria por coágulos o anemias severas. Entonces vamos a ver una hiperemia, un edema mucoso, inflamación de la pared vesical en estos pacientes. Va a haber endarteritis obliterante generada por los daños de esta vasculatura secundarios a radioterapia, llevando a necrosis tisular. Puede haber una fibrosis progresiva de la pared de la vejiga y una disminución de la capacidad vesical, generando incontinencia urinaria. Esta entonces es la, digamos, la clasificación de la cistitis actínica. Recordemos simplemente que se basa en la parte clínica, tanto subjetivos como objetivos. Y cuando hablamos de terapia hiperbárica en cistitis actínica, entonces vemos que los algoritmos de atención en emergencias del Departamento de Urología recomiendan llevar a terapia hiperbárica justo antes de llevar el paciente a cirugía, con dos fines. Uno, mejorar como tal la perfusión de los tejidos hipóxicos, mejorar la cicatrización posterior a cirugía o incluso prevenir que el paciente sea sometido a más procedimientos, eh, como una embolización de arterias ilíacas o una cistectomía. En terapia hiperbárica como tal, entonces se ha visto respuestas superiores al 50% o incluso respuesta completa en el 75% de los pacientes estudiados, y se ha visto que la dosis necesaria para esto es entre 20 a 40 sesiones. En proctitis, entonces, vemos que previamente tenían unas tasas hasta el 30% de los pacientes. Sin embargo, ahorita con las nuevas técnicas de radiación en 3D o incluso IMRT, pueden llegar hasta el 1 al 5% de pacientes. Puede darse incluso durante la terapia, porque sabemos que el intestino es un tejido que prolifera rápidamente, o pueden ser crónicas 90 días posterior a la radioterapia. Sin embargo, el 90% de los pacientes que van a hacer una proctitis actínica la hacen 2 años, hasta un periodo de 2 años posterior a la radioterapia. Y puede ir desde diarrea hasta fístulas o úlceras rectales, incontinencia y sangrado rectal y dolor crónico a nivel anal. ¿Qué factores de riesgo específicos? Mayor a 45 Graves por dosis de radiación en el recto, antecedentes de enfermedades inflamatorias en el paciente como síndrome intestino irritable o colitis, y que el paciente tenga VIH-Sida, que digamos va a predisponer más a inflamaciones en este tipo de tejido. Vamos a ver que después de la radiación, el epitelio del intestino, como prolifera rápidamente, es más radiosensible, como ya habíamos dicho. Hay engrosamiento hialino de la media de las arteriolas, hay hipertrofia del músculo liso rectal, fibrosis de la serosa e infiltración de eosinófilos en la submucosa, llevando entonces a la presentación clínica que ya mencionamos. Nuevamente el diagnóstico es clínico y vamos entonces a ver una mucosa congestionada, telangiectasias, úlceras, estreñimiento, estenosis del tejido o necrosis del tejido.
Y nuevamente el diagnóstico de esta patología es clínico. Vamos a ver que en estos pacientes también se necesitan de 30 a 40 sesiones y se recomienda sobre todo en pacientes con proctitis por radiación refractaria, con un alivio de los síntomas hasta en un 89% de los pacientes, con una mejoría durante al menos 6 a 12 meses después de la terapia hiperbárica. En radionecrosis, entonces, vemos que afecta a los tejidos blandos, puede desarrollarse después también de los 6 meses, aunque en algunas pacientes lo vemos durante la terapia, y puedes ir desde un eritema leve grado 1 hasta un grado 4, donde ya hay ulceración, hemorragia y necrosis. Va a haber entonces un daño en los lechos capilares y una hipoxia tisular relativa, fibrosis y una neovascularización anormal que da como resultado una perfusión tisular inadecuada que finalmente puede llevar a necrosis o ulceración de la piel. Esto se ve más que todo con dosis de más de 30 Graves o más de 3000 centigraves y en la terapia hiperbárica entonces muestra una respuesta clínica de aproximadamente el 80% de las pacientes con sesiones también de entre 30 a 40 sesiones. En osteorradionecrosis se ha postulado entonces como evidencia de que la terapia hiperbárica puede prevenir la radionecrosis que se da en el 5% de los pacientes y generalmente posterior a extracción de muelas o traumatismos. Los pacientes van a tener dolor, trismo, exposición ósea, úlceras, fístulas, serostomía o disfagia. Y también se ha postulado la terapia hiperbárica para el tratamiento de la osteorradionecrosis de mandíbula después de radioterapia de cabeza y cuello. Entonces, revisando como tal la 10ª conferencia europea del Consenso Europeo de Medicina Hiperbárica, vemos las recomendaciones con nivel de evidencia B o C para terapia hiperbárica. Entonces, lo vemos en la osteorradionecrosis de mandíbula, lo vamos a ver también en las úlceras isquémicas, previo a llevar a cirugía o implantes de forma preventiva en lesiones inducidas en tejidos blandos secundarios a radiación o osteorradionecrosis de otros huesos aparte de la mandíbula. Y lo vamos a ver también en lesiones como tal de la laringe y sistema nervioso central posteriores a radiación. En Colombia, entonces es importante saber cómo lo vamos a implementar y saber que nuestro sistema de salud cubre y tiene cubrimiento para oxigenación hiperbárica a todos los pacientes, tanto subsidiados como contributivos, con el código CUPS que vemos en pantalla. Debemos remitir a nuestros pacientes a medicina hiperbárica, quienes son los especialistas, para saber el tipo de indicación, contraindicación y el número de sesiones totales que necesita nuestro paciente. Debemos entonces prescribir mínimo 20 sesiones y tener en cuenta que el paciente, según la evidencia que mostramos en esta charla, según lo que hemos revisado de la angiogénesis tumoral y la angiogénesis en tejidos sanos, y según lo que ya dijimos y concluimos de que no aumenta la metástasis ni aumenta los cánceres inactivos o latentes, eh, y que es seguro para nuestros pacientes con la evidencia que contamos hoy en día, no es necesario reestadificar al paciente ni pedirle imágenes previas, ni pedirle un PET-CT, ni tomografías previo a una terapia hiperbárica. Entonces, con esta charla dejamos la pregunta de que si usted utilizaría oxígeno hiperbárico como tratamiento en algún paciente y dejamos abierta como tal en los comentarios, eh, como tal, todo lo que queramos discutir del tema, sus preguntas y sus dudas. Muchas gracias.